Bueno, ahora vamos con cáncer de ovario. Este tema es un tema que parece largo, que tiene muchas clasificaciones, así muy engorroso, pero es un tema muy bonito. Es muy importante también estar atentos porque es una enfermedad silenciosa, por así decirlo. La probabilidad de que una mujer a lo largo de su vida tenga cáncer de ovario es de 1 sobre 55 a 65, ¿bien? Es poco probable. El pronóstico de este cáncer va a depender del estadio. ¿Esto qué significa? El momento en el que nosotros llegamos a diagnosticarlo. Cuando la patología es localizada, o sea, nosotros hemos llegado a tiempo, la supervivencia de los 5 años es prácticamente el 80%. Mientras que en estadio 3 o 4, ya la supervivencia es del 5%. Existen dos teorías que van a explicar por qué se produce el cáncer de ovario y la población a la que afecta. Cuando hablamos de cáncer de ovario, siempre se ha hecho referencia a que es una enfermedad de la monja, ¿bien? Porque se da en personas que no tienen hijos, en nulíparas, o también denominadas personas que son vírgenes, ¿bien? Por la misma teoría de la ovulación incesante. Ustedes recuerden que teníamos todo el epitelio ovárico, que en cada ciclo ovárico, o cada ciclo menstrual, se va a formar el folículo primario, folículo secundario de De Graaf, luego se abre, se libera el ovocito y da lugar al folículo terciario cuerpo lúteo. Bien, este cuerpo lúteo, que después termina siendo un cuerpo albicans, se transforma en el ovario en pequeñas cicatrices, porque el epitelio ovárico se ha ido abriendo para liberar el ovulito. Entonces, esta ovulación incesante es la que lleva a que cada vez que el ovario debe repararse por esta misma rotura, por así decirlo, para liberar el ovocito, existe una mutación. Este microtrauma es el que haría que cuando la célula deba repararse de forma sana, se repare de forma anómala y por lo tanto viene acomplejado, o sea, se desarrolla, se desencadena la oncogénesis. Por eso se dice que son factores protectores lo que va a hacer el embarazo, la ligadura tubárica, la histerectomía y también los pacientes que están en tratamiento anticonceptivo permanente. ¿Por qué? Porque están en una fase de anovulación, es una paciente que no ovula. Y si nosotros tenemos una histerectomía, también es un factor protector por la disminución de la irrigación vascular al órgano. Por otro lado, otra de las teorías es una teoría genética, que es más frecuente en pacientes de historia familiar, pacientes que la mamá tiene cáncer de ovario, la hija puede tener cáncer de ovario, bien, y se va a ir relacionando de esta forma. Por lo tanto, ¿cuáles van a ser factores protectores? Los contraceptivos hormonales, el síndrome de ovario poliquístico, la multiparidad o la lactancia materna, la histerectomía y la salpingoforectomía bilateral en los casos de los pacientes con las mutaciones en el gen BRCA. ¿Por qué? Porque todo esto lleva a que el paciente deje de ovular. Mientras, ¿cuáles son factores de riesgo? La posmenopausia, las nuligestas, el antecedente familiar de cáncer de ovario, de mama, de endometrio, de colon, las mutaciones en el gen BRCA1 y BRCA2, que son mutaciones que estaban presentes en el cáncer de mama, y los antecedentes de los inductores de ovulación. Cuando nosotros hablamos de la clasificación de los tumores de ovario, son 10 millones más o menos, porque según el tipo de la célula del epitelio germinal del que salgan. Nosotros vamos a tener tumores derivados del epitelio celómico, tumores derivados del ovocito y los tumores propios del estroma ovárico. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de los epiteliales o de los que derivan del epitelio celómico, tenemos tumores serosos, mucinosos, endometrioides, que son el famoso tumor de chocolate, de células claras y el tumor de Brenner, que es el más benigno y el de mejor pronóstico. Las células, los que derivan del ovocito o de células germinales, son los que corresponden a los teratomas. Teratoma maduro, inmaduro, digerminoma, del seno endodérmico, carcinoma embrionario, coriocarcinoma, muy importante cuando tengamos que diagnosticar una embarazada, y un gonadoblastoma. Y por otro lado tenemos los estromales, que van a ser los de la célula de la granulosa, los de la célula de la teca, el androblastoma o el ginandroblastoma. Bien, esto lo vamos a diagnosticar por anatomía patológica. Pero
la estadificación del cáncer de ovario se hace de forma quirúrgica. ¿Por qué hago esta referencia? Porque todos los otros cánceres que nosotros hemos visto, la estadificación la hacíamos en base a la anatomía patológica. ¿Ocupa el tejido, no lo ocupa? Bueno, aquí yo ¿qué tengo que hacer? Yo sospecho cáncer de ovario en una paciente, mi ingreso es por vía laparotómica, ¿bien? Hacemos una laparotomía. Entramos, abrimos directamente los tejidos y vamos a ver la cavidad completa. ¿Cuál es el problema con el cáncer de ovario? Que la ausencia de sintomatología y el crecimiento lento hace que el diagnóstico se dé en etapas avanzadas o como un hallazgo casual. El síntoma inicial más frecuente es el aumento del perímetro abdominal, producido ya sea por el mismo crecimiento del tumor o por la presencia de ascitis, ¿bien? Que es parte de la clínica del tumor. También puede cursar con dolor abdominal variable y metrorragia. En una paciente menopáusica, con una menopausia establecida ya de varios años, y la paciente consulta por metrorragia, inmediatamente tenemos que pensar en un cáncer de endometrio. En tumores con gran crecimiento o estadios avanzados va a aparecer un síndrome constitucional. Siempre que yo vea un paciente con síndrome constitucional voy a pensar en cáncer, astenia, caquexia, y en algunos casos el tumor puede presentar complicaciones precoces como una torsión de pedículo ovárico, una rotura del tumor, infecciones, etcétera, que se van a manifestar como un abdomen agudo ginecológico. El diagnóstico del cáncer de ovario, comenzamos con una evaluación prequirúrgica. Vamos a solicitar una ecografía, bien, una ecografía transvaginal, porque es la que permite ver mejor los anexos, las masas anexiales, y también podemos solicitar una ecografía por vía abdominal para evaluar las grandes masas. El diagnóstico definitivo del cáncer de ovario es histológico, bien, pero nosotros vamos a sospecharlo, vamos a sospechar el origen y todo eso según lo que solicitemos en la masa, en los análisis de laboratorio. ¿Cuáles van a ser signos ecográficos de malignidad en el cáncer de ovario? Un tumor de ovario mayor a 10 centímetros, la coexistencia de áreas sólidas y líquidas en el interior del tumor, los bordes mal definidos, las presencias de papilas en el interior del tumor, que sea un tumor tabicado con tabiques mayores a 3 milímetros, que el paciente esté cursando con ascitis y que tengamos una vascularización tumoral o peritumoral. Esto recuerden siempre. Tumor con vascularización es tumor maligno y flujo de baja resistencia menor a 0,60. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos, esto sería el ovario, tenemos todo un quistecito, bien, y aquí vamos a ver. Esto es el ovario y este grandote así inmenso es el quiste. Aquí apenas, bueno, se ve esa sombrita, pero no vemos nada en el interior, por lo tanto yo voy a pensar que esto es un quiste líquido. Aquí, ¿qué tenemos? Miren, nosotros tenemos toda esta masa. Aquí tenemos partes líquidas, líquido, 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 pero hay estos blancos más oscuros que se ven ahí, son los tabiques. Tabique, tabique, y si nosotros hacemos el Doppler, esto anaranjado que aparece acá es vascularización. Es un tumor vascularizado de gran tamaño, porque tiene todo este tamaño, y que aparte presenta tabiques, y tiene áreas sólidas y áreas líquidas. La clasificación de IOTA, bien, nosotros hablamos de que un tumor es maligno cuando tiene más de un criterio de malignidad y ningún criterio de benignidad. Un tumor sólido con contornos irregulares, ascitis, más de 4 proyecciones papilares, tumor multilocular mayor a 10 centímetros con áreas sólidas y vascularización abundante. Cuando yo hablo de un tumor benigno, cuando hay más de un criterio de benignidad y ninguno de malignidad. Una lesión unilocular, como el que vimos primero, un componente sólido menor a 7 milímetros, una sombra acústica, tiene un tumor multilocular mayor a 10 centímetros sin áreas sólidas y la vascularización ausente. Paciente, me llega una paciente de 22 años de edad con una masa anexial en flanco izquierdo y refiere dolor abdominal. Bueno, yo voy a hacer una ecografía, veo que mi paciente tiene una masa ahí, una masa anexial, una masa en el paro ovario o en ovario, listo, tiene un quiste de ovario, perfecto.
Yo no la meto inmediatamente al quirófano. Voy a solicitar algunos análisis. Bueno, ¿qué le vamos a pedir? Y unos marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales no hacen diagnóstico. Ningún marcador tumoral hace diagnóstico. ¿Para qué me sirve? Para evaluar el tratamiento, para evaluar la respuesta al tratamiento. Solicitamos el CA125, que también se encuentra elevado en embarazo, en la menstruación, en el quiste de ovarios simples, en la endometriosis o en la EPI. Vamos a solicitar el antígeno carcinoma embrionario y el CA199, que este es cuando también lo pedimos en el cáncer de mama. Y vamos a solicitar la alfa-fetoproteína y la hormona coriónica humana. Si sospechamos algún tumor germinal. Muy importante esto. Y recuerden, así como un agregado, que cuando nosotros solicitamos la subunidad beta, teníamos la cuantitativa y la cualitativa. Si es cuantitativa, me va a decir si hay o no hay. Listo. Y la cuantitativa, la importancia, era para saber si la paciente, si tiene un valor normal, listo, la paciente está embarazada. Si tiene un valor muy elevado con respecto a la fecha de última menstruación, la paciente tiene una mola. Si tiene muy poquito, la paciente tiene un embarazo ectópico. ¿Para qué me sirve esto? Para orientarme en que mi paciente puede estar cursando con un coriocarcinoma o con una mola, que también es un tumor. Y aquí vamos a la estadificación quirúrgica que yo les hablaba. Cuando hablamos de un estadio 1, tenemos un tumor limitado al ovario o trompa. 1A es un tumor limitado a un ovario, la cápsula está íntegra, o puede estar en la trompa, con la superficie libre de tumor y sin células tumorales en ascitis o lavado peritoneal. Por eso yo entro por la parotomía. El estadio 1B, el tumor está limitado a ambos ovarios, pero las cápsulas están íntegras, o sea, no es un tumor roto. Hay superficie libre de tumor y sigue sin haber células en ascitis o lavado peritoneal. Luego tenemos el estadio 1C, donde el tumor está limitado a uno o ambos ovarios, con rotura de la cápsula en la cirugía. ¿Qué significa? El cirujano abrió, vio el tumor, bueno, está íntegro, pero cuando lo va a sacar, se rompió. O cápsula rota preoperatoria o tumor en la superficie ovárica o tubárica, o presencia de células tumorales en ascitis o lavado peritoneal. Luego tenemos el estadio 2, que aquí el tumor se encuentra en uno o ambos ovarios o las trompas de falopio, pero con extensión pélvica, por debajo del promontorio. Un estadio 2A significa una implantación del mismo tumor que llega hasta el útero o hasta las trompas. Un estadio 2B, extensión a otros tejidos pélvicos intraperitoneales. Puede estar en contacto, por ejemplo, con la vejiga. Un estadio 3, el tumor afecta a uno o ambos ovarios o trompas de falopio, o bien se trata de un cáncer primario del peritoneo con diseminación peritoneal extrapélvica y metástasis ganglionares retroperitoneales. Un estadio 3A con metástasis microscópicas, que vamos a tener que el tumor, listo, ya invadió las estructuras vecinas, pero ahora hizo metástasis a ganglios linfáticos retroperitoneales. O tiene metástasis extrapélvicas microscópicas, con o sin afectación de los ganglios linfáticos retroperitoneales. El estadio 3B, implante macroscópico peritoneal menor a 2 centímetros. El estadio 3C, implantes macroscópicos peritoneales mayor a 2 centímetros. Y el estadio 4, una metástasis a distancia. Paciente, por ejemplo, con derrame pleural, o el paciente que está cursando con el síndrome de Meigs, que cursa con el hemotórax o hidrotórax, más la ascitis y el tumor de ovario. ¿Qué es lo importante de saber acá? Estadio 1, estadio 2 y estadio 3 y 4. ¿A dónde afectan? ¿Cómo se hace la estadificación? Cuando nosotros tenemos un cáncer de ovario, el objetivo fundamental es la exéresis adecuada del tumor, o sea, sacar lo que corresponde del tumor. La mayoría de los pacientes con cáncer de ovario requieren de quimioterapia. Cuando tenemos quimioterapia neoadyuvante, es la que se administra tras la verificación histológica del cáncer. Bien, porque yo digo ya de entrada que este cáncer no es operable, así que no lo puedo sacar. ¿Qué hago? Y empiezo con quimioterapia, para ver si reduzco el tumor o reduzco las micrometástasis o prolongo la supervivencia. Se puede hacer una citorreducción a los 3 a 6 meses, que es como un rescate quirúrgico, cuando la enfermedad es recidivante o persistente,
o también cuando no pudimos hacer una cirugía completa. Por ejemplo, entro, veo que el tumor es inmenso, pero saqué un pedacito porque si sacaba el otro ponía en riesgo la vida del paciente. Entonces a ese pedacito que dejé le hago una citorreducción. Y la terapia adyuvante es para los estadios 1 o 2 en los grupos de alto riesgo, los tumores mal diferenciados, los estadios con células claras, los que tienen alto riesgo de recidiva, y utilizamos platino y plaquitaxel. En definitiva, yo tengo un paciente con un tumor estadio 1, estadio 2, estadificamos. 1A o 1B de grado 1 y 2, observación. Porque en una de esas es un tumor de células claras, un tumor de Brenner o una endometriosis, y en una de esas con anticonceptivos pasa. Ustedes van a escuchar muchas veces que el ginecólogo cuando dice, hola doctor, vengo porque tengo un quiste ovario de 3 centímetros. Ah, bueno, toma anticonceptivos. Si tenemos un grado 3 y tumores de células claras, o un estadio 1C o 2, que es inoperable, que no podemos sacarlo, quimioterapia adyuvante con paclitaxel y carboplatino 3 a 6 ciclos. Y eso es cáncer, chiquitos. Yo les dije recién que les iba a pasar cómo se veían los signos de malignidad de una ecomamaria y no se los dije. Cuando nosotros realizamos una ecografía mamaria o cuando estamos visualizando una ecografía mamaria, nosotros vamos a encontrar una imagen que suele ser generalmente nodular. Los signos que me van a indicar la mala, o sea, los signos malignos, lo que me van a hacer sospechar de algo malo, van a ser que tenga una superficie irregular, que presente bordes espiculados, o sea, en puntitos o estrellado, que tenga un contenido líquido y sólido también, que sea múltiple. Bien, todas estas cositas en la mamografía o en la ecografía me hacen sospechar malignidad.